Bueno, ya saben, todos los lunes tenemos el espacio de la Facultad de Economía y bueno, pues es un gusto recibir al doctor Pablo Sigifredo Corte, que continuamente está con nosotros y bueno, pues muy atento a las propuestas de las candidatas y el candidato. Claro que sí, fíjate que ahorita en materia de sustentabilidad hay mucho de qué hablar, eh, sobre todo en el caso de los dos primeros candidatos, vamos a llamarle la candidata vino tinto Sí, sí, sí. y el candidato naranja. Sí, sí, sí. Vamos, ¿por qué razón? Si hablamos de sustentabilidad, no solamente nos enfocamos al medio ambiente, sino nos enfocamos a todo un mundo de elementos que nos estamos metiendo a cuestiones sociales, cuestiones económicas, obviamente las cuestiones ambientales que son muy, muy importantes. En materia, por ejemplo, la transición energética, que es un tema que tratan tanto los tres candidatos. Aquí la gran diferencia entre los tres es que los tres hablan que es una necesidad la transición energética en el país. El primer caso, la candidata Vino Tinto, vamos a llamarla así, la 4T, implica y dice, es que esto se tiene que llevar desde el Estado. Ok. No hay que tener el fracking, hay que tener la energía eléctrica sustentable como un derecho humano, que es una de las partes más importantes. También otra parte toma a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, y yo creo que eso es una parte que había quedado, no sé si en stand-by cuando estábamos hablando de la reforma de la ley minera que hablaba de esa protección. Aquí como que ya dice, hay que hacerlos copartícipes Claro. en estos procesos. Esa es una de las partes, yo creo que era el paso adelante que hacía falta. Con el candidato naranja, eh, habla más o menos de lo mismo, solamente algunos detallitos en el cual sí dice, tiene que haber participación del Estado, pero también hay que haber una participación Mixta. privada. En el caso de la candidata azul, evita hablar de fracking, eso ya nos deja mucho de qué hablar, y todo es inversión privada, inversión privada, inversión privada. Y eso me recuerda lo que decían Rousseau y Thomas Hobbes, en el sentido de que el papel del Estado tiene que otorgar seguridad a los ciudadanos. Aquí dices, inversión privada, entonces es quitarle al Estado sus poderes de otorgar seguridad al Estado. O sea, como que esa es una de las preguntas clave. Otro de los temas que toma es el de la igualdad de género y diversidad sexual. Los tres lo toman, pero tienen diferentes disyuntivas. En el caso de la candidata que está punteando las encuestas, está diciendo, hay que haber cambios constitucionales, hay que dar un alto a la violencia de género, hay que reconocer a las mujeres como protectoras de los recursos naturales y del medio ambiente, pero también tiene que haber esos cambios constitucionales para reconocer a esa diversidad de género, a toda esa comunidad LGBT. Entonces, como que dices, aquí hay algo muy interesante en ese sentido. En el candidato naranja dice, órale, sí, vamos a luchar contra la violencia de género, hay que poner la igualdad económica social. Aquí hay una pequeña diferencia, porque aquí mientras uno menciona hay que hacer cambios legislativos fuertes, el otro como que está hablando en términos de derechos civiles, es decir, reconocer a toda esta población como mano de obra, que es realmente los derechos civiles. En el caso de la candidata azul, se dedica a hablar del concepto de familia, evita hablar del derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer, que ya mencionan tanto uno como la candidata puntera, y evita hablar de temas de comunidad LGBT. Ok.
En materia de medio ambiente hay algo muy, muy interesante también, que es precisamente en la candidata puntera es primero la protección del territorio, donde vuelve a retomar el papel de la mujer, cambios legislativos en todas las instituciones que se dedican a proteger el ambiente y también el papel del ordenamiento territorial. Pero aquí el ordenamiento territorial, aquí hay un plan en el cual es federación directamente con municipios, o sea, el planeación territorial, federación municipios directamente, que es algo que también llama mucho la atención. Y obviamente está diciendo, a ver, vamos a generar ese ordenamiento territorial para que ya no estar abordando, ya no estar atacando las poblaciones que están alrededor, ¿no? Como lo que está sucediendo en la ciudad de Puebla últimamente, que estamos absorbiendo mucho las juntas auxiliares que todavía tienen muchas tradiciones, muchas costumbres. Igual pasa con el señor candidato Naranja, habla un poquito de eso, pero él lo habla federación, estado, municipio. ¿Sí? En el otro caso, lo evita y lo evita mucho. Otro de los temas en medio ambiente es precisamente el tema, obviamente la transición energética se vuelve a tomar, donde se dice hay que hacer copartícipe a la población indígena, pero también con términos de población indígena se me estaba pasando, aquí hay algo muy interesante, que dice hay que abrir medios de comunicación con la población indígena. ¿Cuáles son esos medios de comunicación? Pues hay que abrirles la radio, hay que abrirles el internet, hay que abrirles medios de comunicación. Claro. ¿Sí? Eso es muy interesante lo que comentas, ¿no? Porque en estados como Chiapas, como Oaxaca, pues la red aún es escasa, ¿no? Así es. En el caso de, en este tema, con el candidato Naranja, se dice, sí, se necesitan abrir vínculos con todas estas comunidades. La candidata Azul dice, hay que hacer reconocimiento. Pero, eso en específico con los medios de comunicación. Sí, hay que hacer un reconocimiento, pero no se queda y no dice más allá. En cuestión de cultura, aquí viene muy interesante. Aquí la candidata puntera dice, hay que hacer un reconocimiento, no solamente a la cultura de las artes, ¿no? De la danza, la música clásica, sino que hay que hacer el reconocimiento a la cultura social, a la cultura popular. Y dices, esto sí es muy interesante porque sí se ha relegado a la cultura popular dentro de la política cultural en México. Igual va más o menos en ese mismo sentido, aunque en menor medida el candidato Naranja, y la otra es la candidata Azul, dice becas a creadores. Y entonces dices, entonces, ¿dónde dejas todo este lado? Claro. Y por último, bueno, también caso de salud, casi salud no lo toma el candidato Naranja, pero sí el salud dice, bueno, hay que ampliar el caso de IMSS Bienestar, pero también hay que darle una prioridad a salud mental, que es, dices, algo muy interesante porque tenemos un antecedente que se dio con la pandemia en términos de salud mental y yo creo que eso es algo que se está tomando muy en cuenta. En el caso de la candidata Azul, regresa mucho a seguro popular y en ese tipo de cosas donde hay que evadir. Y en materia ambiental, obviamente la candidata Azul, todo es inversión privada. Hay un tema muy interesante en la candidata Azul que es economía circular, pero habla mucho incentivos fiscales. Entonces, ¿qué decir? El Estado no va a ser copartícipe en la transición energética, no va a ser copartícipe en el campo, no va a ser copartícipe en el medio ambiente. Claro.
Entonces yo creo que ahí, Bueno. tenemos muchas cosas Pues ahí está. muy definidas. Ahí está un panorama, ¿no?, de los temas, de las propuestas que se dieron en el debate, ¿no? Sí. Y en general, te agradecemos, Pablo, por Sí. traer este recuento.